A ver, han habido una serie de observaciones puntuales que ha hecho usted, que yo tendría que ver el contexto, tendría que ver la página, y ver qué es lo que estoy diciendo, porque lo que yo no me he visto reflejado en la interpretación que ha hecho usted. Por ejemplo, cuando ha hablado de Kelsen, yo no sé a qué se refiere, porque el yo puro... No tiene la teoría pura del derecho. Yo he hablado de la teoría pura del derecho, sí, tendría que ver... Citando, efectivamente, citando. Pero yo tengo que ver en qué contexto. Entonces, claro, eso me obligaría a mirar página por página, y son tantas, tantas cosas las que ha dicho, que es literalmente imposible, a menos que yo vaya directamente a la página. Yo no tengo el menor inconveniente, si a usted le parece bien, en dejarle toda la información, porque está puesta... Pero aún así no vamos a tener tiempo. Digo ahora, por favor. Sí. Yo voy a ir a lo fundamental, a lo que ataca, digamos, el centro de la línea de flotación de mi tesis. Porque claro, si se dice... Yo ya reconocí, además en una ponencia que presenté en un congreso de filosofía, que se titulaba Condicions metodològiques i conseqüències polítiques de l'enunciat la mort és la veritat de l'existència, condiciones metodológicas y consecuencias políticas del enunciado la muerte es la verdad de la existencia, ahí ya expliqué que esta frase literal no estaba en Heidegger, pero que estaba el enunciado, es diferente. Una cosa es la frase escrita. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si el enunciado está presente. La frase no está, y ya lo he reconocido yo. 334. Me voy a basar en... A ver. Esto es la página 334 de la edición de Gauss. Lo voy a leer. Este ser deudor, previo y constante, únicamente se muestra al descubierto en su ser previo cuando éste queda inserto en la posibilidad que es absolutamente irrebasable para el ser ahí, para el Dasein. Cuando el estado resuelto precursando ha alcanzado a la posibilidad de la muerte en su poder ser, ya no puede la existencia propia del ser ahí resultar rebasada por nada. Y entonces dice Heidegger, el estado resuelto nos puso ante la verdad original de la existencia, y se está refiriendo a la frase inmediatamente anterior, o sea, a la muerte como posibilidad irrebasable. Frases similares se encuentran en la página 325, 340, y si quieren las leo todas. Pero de la lectura se infiere, a menos que yo, en fin, no entienda nada, que se está refiriendo a la verdad de la existencia, verdad original de la existencia, al estado de resuelto precursando, que ya sabemos que es el ser para la muerte, es una traducción, pues ser relativamente a la muerte. Yo prefiero ser para la muerte, y lo he visto traducido así en algunos sitios. Entonces, con esto creo que he respondido a lo que usted me planteaba. Está. El estado de resuelto y el precursor no es la muerte misma, sino el estado de resuelto del precursar la muerte. Bueno, pero es que yo la muerte ya he advertido que la muerte no es el hecho del Ableben, del morir, del fallecimiento, no es eso. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad, y eso es exactamente lo que dice aquí. O sea que la muerte no tiene nada de funerario en Heidegger, al contrario, es el momento en que el Dasein se totaliza, se constituye a sí mismo y alcanza aquello que hay una frase que es dudosamente cristiana, cuando el Dasein deja que la muerte se apodere de él. Esto es incompatible con el cristianismo, porque en el cristianismo la muerte es el mal, y esto está en el centro de Sein und Zeit, y la autenticidad la alcanza el Dasein cuando deja que la muerte se apodere de él. Sí, esto lo tendría que buscar, pero está. Esto está. Entonces, para mí está claro, porque además lo he explicado, yo ya he dicho en el primer capítulo, y lo he dicho en la exposición, que la palabra muerte, la palabra verdad, tenía un sentido técnico, y que yo doy la definición de ese sentido técnico. O sea, que aquí, en su exposición, en su crítica, usted ha estado atribuyéndome constantemente un concepto de muerte que yo ya lo he dejado atrás en el capítulo introductorio, porque yo me he referido a la muerte siempre
como la posibilidad de la imposibilidad, que está presente en nuestro... No está al final, está constantemente con nosotros, porque nos acompaña en la medida en que nosotros nos totalizamos y actuamos con autenticidad, que es el concepto normativo que hay en Heidegger. Luego está el Vorhabe. Si vamos en respuesta a la crítica del profesor de Lara, el Vorhabe es la clave interpretativa del círculo hermenéutico, porque lo que te está diciendo Heidegger, lo dice en el a ver, un momento, 335. A ver. Con el precursor estado resuelto se ha hecho visible en el ser ahí el fenómeno de su posible propiedad y totalidad. La situación hermenéutica, antes insuficiente para interpretar el sentido del ser de la cura, ha obtenido la originalidad requerida. El ser ahí es tenido originalmente, es decir, en punto a su poder ser total y propio en el requerido tener previo. Vorhabe. El directivo ver previo la idea de existencia, es decir, que ese tener previo, que estaba en el inicio del círculo hermenéutico, es el que ha ido guiando la investigación y lo encontramos al final en el fenómeno de la totalización del Dasein, que es el estado resuelto y el ser para la muerte. Entonces, lo está diciendo aquí, la idea de existencia. Y yo, utilizando otra vez un término técnico, y lo he avisado, que es un término técnico, digo que está ideal, a veces dice ideal fáctico de existencia, utiliza varias expresiones, pero yo he dicho que este Vorhabe se fundamenta en una ideología. Él dice idea de existencia, yo digo ideología, pero es un término técnico, lo he avisado, no he dicho que esté aquí. He dicho ideología porque considero que el propio Heidegger está diciendo que el Vorhabe del círculo hermenéutico se funda en la idea de existencia. Lo está diciendo. Eso lo podría matizar, pero no creo que sea el momento, ¿no? Lo está diciendo aquí. Lo está diciendo aquí. Literalmente. Yo pienso que la fuente de autoridad última es él. Después, el tema del cristianismo. Es otro tema que también se me ha atacado mucho por ahí. No es verdad que yo no haya hecho referencia a autores cristianos. Por ejemplo, están mis referencias a Tarader y a Rosenzweig. Los he citado. ¿Rosenzweig? Rosenzweig. No, Rosenzweig es judío. Pero los he citado. Los he citado. Dice usted que ha citado autores cristianos. Yo hablo de judeocristianismo. Vale. Hablo de judeocristianismo. En el punto de la vida eterna, de la negación de la finitud, el judeocristianismo forma un bloque compacto, no se distinguen. O sea, se puede, y además considero recomendable hablar de judeocristianismo y reservar judaísmo para cosas muy concretas como la cábala. Entonces, sí que es cierto que Heidegger tiene muy en cuenta a los autores cristianos. Claro que los tiene muy en cuenta. Pero es que el cristianismo es una respuesta a la experiencia de la finitud. O sea que lo que le interesa a Heidegger en los análisis del cristianismo es esa experiencia de la finitud, no la respuesta teológica, pero es que son inseparables. El cristianismo es un fenómeno reactivo a esa finitud, a esa experiencia de la muerte. Y son los primeros cristianos, los primeros autores que lo experimentan en su integridad, son cristianos, que para eso niegan la muerte, porque para negarla primero hay que experimentarla. Entonces, eso están autores cristianos. Pero cuando Heidegger investiga a estos autores cristianos, no está haciendo una profesión de fe procristiana, está analizando esa temporalidad donde ha aparecido la muerte que luego el cristiano negará. Por supuesto que para eso es cristiano. Después, el tema del fascismo. Yo he puesto fascismo entre comillas porque he dado una explicación que yo considero pues bastante apropiada, ¿no? Para justificar esto. Yo he dicho en la tesis que el fascismo es diabolizado oficialmente por sus crímenes, porque cometió tales y cuales crímenes, y por eso pasa a ser el mal absoluto, porque es identificado con el mal absoluto. Pero entonces yo hago una cuantificación de crímenes de otras ideologías y digo, si el fascismo es el mal absoluto por esta cantidad de víctimas,
Entonces, el comunismo también tendría que ser el mal absoluto, y quizá en mayor medida, porque las víctimas son más. Y en el capitalismo liberal estamos en lo mismo, porque por cada víctima del fascismo hay 10 del comunismo y 100 del liberal capitalismo. Entonces, ¿por qué justamente el fascismo es el mal absoluto? ¿Y por qué además se utiliza el término que designaba a un régimen que no cometió ningún genocidio? Porque Mussolini no cometió ningún genocidio y se crea el concepto este genérico que ha sido cuestionado por el doctor Villacañas, pero que yo me baso en el concepto genérico de Stanley Payne. O sea, yo me baso en un politólogo. Y este politólogo acepta la teoría, él sabrá, yo no soy politólogo, me tengo que basar en una fuente de autoridad del fascismo genérico. Entonces hay un fascismo alemán, un fascismo italiano, etcétera, etcétera. Pero el fascismo original, que da nombre a todos, no ha cometido ningún genocidio. Hubo unas 20 penas de muerte después de un juicio a terroristas eslavos. Ah, pero el fascismo es el mal absoluto. En cambio, el comunismo no. Entonces yo aquí digo, el verdadero motivo de esta estigmatización del fascismo no pueden ser las víctimas, ni el número de víctimas. Tiene que ser otra cosa. Y esa otra cosa, porque yo estoy aplicando la hermenéutica, ya sabemos que la hermenéutica es un método de la sospecha, lo dice Heidegger, que la esencia del fenómeno no te aparece a primera vista, y aquí estamos hablando casi de un tema criminológico, que el Dasein oculta la verdad, que todo su ser consiste en ocultar la verdad. Esto lo dice Heidegger, en taparla, en encubrirla, la verdad original de la existencia que hemos visto, que es la muerte. Me parece a mí que podría haber una relación entre la estigmatización del fascismo y algo que no son los crímenes. Y entonces a ese algo, que es el verdadero motivo, y que yo hermenéuticamente intento alcanzar a través del análisis del estado interpretado y de la Gerede, la charla sobre el fascismo, a partir de ahí yo intento alcanzar la esencia del fenómeno antifascista. Y por eso lo pongo entre comillas, porque es una cosa muy concreta, muy técnica. Me interesa ese sentido. Luego, por otra parte, compruebo que he hecho un análisis del tema de la revolución conservadora en Alemania. Me he basado en el autor más importante que ha hecho la síntesis sobre la revolución conservadora, Armin Möller, que él utiliza, y es el mayor especialista que yo sepa en el tema, la palabra fascismus para referirse a la cuestión, y eso da una resultante, nihilismo heroico, así de claro. Y lo siguiente que yo me planteo es si hay alguna relación entre nihilismo heroico y el ser para la muerte, y el estado resuelto. Y digo que sí. Es discutible, pero yo creo que se puede asimilar. Por otro lado, no soy yo quien vincula el fascismo con la verdad y la filosofía de Heidegger. Es Adorno. Yo hago un análisis del estado de interpretado. Hago lo que me dice Heidegger, aplico su método. Veamos lo que se muestra. Punto. ¿Qué es lo que empieza a sonar cuando hablas de la muerte? En el ámbito filosófico. Se puede también ampliar al ámbito social, pero Heidegger recomienda empezar en el ámbito filosófico. A ver qué es lo que suena. Y yo lo he aplicado a la Escuela de Frankfurt, que es mi referente, mi interlocutor, por decirlo así, por las razones que he expuesto, y es el propio Adorno el que vincula la verdad de la muerte con el fascismo. No soy yo, es él. Es él. Y yo me pregunto por qué. Después, respecto al tema de los insultos, mi tesis ha sido leída por mi director de tesis y algunos adjetivos he quitado. Yo creo que en mi tesis hay frases muy duras, pero no hay insultos. Yo no he dicho que Adorno es un imbécil, por ejemplo. Ha dicho que es un burro. No, pero eso lo he dicho en un determinado contexto en el que he citado todos los insultos que en la jerga de la autenticidad, el ensayo, un ensayo de Adorno contra Heidegger, he citado toda la lista de insultos y he calificado esos insultos de coz, le he hecho otra coz, porque son insultos, pero insultos de verdad. Ahora, ¿qué otros insultos hay? ¿Hay frases muy duras? Sí, pero
yo no he visto insultos y les ruego que me los citen, porque es que mi director de tesis no me permitía estas cosas, él me lo ha filtrado y yo he puesto adjetivos y él me los ha quitado. O sea, que no sé dónde pueden estar esos insultos. Adjetivos duros los ha borrado. Frases que son críticas muy duras, sí que es verdad, pero todo esto tiene una explicación. Todo esto tiene una explicación. Y es que el centro de mi tesis, que no se ha hecho referencia a ello, pero es que me extraña, es que nosotros ya conocemos la verdad y lo que hacemos es rehuirla. Entonces yo he dicho que la verdad, en el sentido de verdad existencial, y he hecho abstracción de lo verdadero, que eso sí es el terreno de la ciencia, donde ahí impera el principio de búsqueda de la verdad. Pero en el terreno de la filosofía no es una búsqueda, es un paso de la comprensión al concepto. Y además, teniendo en cuenta el principio hermenéutico de que eso ha sido escondido porque el Dasein lo rehuye. O sea, nosotros hemos comprendido ya siempre la verdad. Y no es una cuestión de perspicacia intelectual, ni de inteligencia, ni de erudición, la cuestión de la verdad con mayúsculas, la verdad de la existencia. Es una cuestión moral, es una cuestión de valor, es una cuestión, precisamente por eso, esa verdad puede ser el fundamento de una democracia, que de eso no han dicho nada, pero es que está ahí puesto. Si la verdad esta vinculante fuera una especialización de unos expertos que se llaman filósofos, no puede existir la democracia. Lo que tendríamos sería el régimen que propuso Platón, una casta de filósofos dominando una masa de borregos. Y yo lo que digo es precisamente que el hecho de que la verdad sea comprendida, precomprendida por todos y rehuida, deja la cuestión de la verdad en el terreno moral y a partir de ahí puede haber una ciudadanía, porque entonces depende de su resolución, de su libertad y de su valor asumir esa verdad y ser ciudadanos. Si fuera una cuestión de inteligencia, pues el que es más listo, pues alcanzaría la verdad, y el que lo es menos, no. Pero aquí he democratizado la verdad. He democratizado la verdad. Y he dicho por qué lo hacía, precisamente. Yo no he dicho nunca que Heidegger fuera un héroe. No he hablado de rubios blondos, nada eso no está en mi tesis. Ya, pero usted ha ido cogiendo así cosas puntuales, que algunas ya no las recuerdo, tendría, repito, que verlas en el contexto, pero una de ellas me ha llamado la atención, que para mí Heidegger sería mi héroe y que yo lo considero un héroe porque estuvo en el frente. Y usted ha dicho que estuvo estuvo en un servicio meteorológico la primera vez que lo reclutaron, pero en el año 1919, cuando los alemanes hacen la última ofensiva, que han acabado con el frente ruso y pueden concentrar todas las tropas en el frente occidental, ahí también es movilizado Heidegger. ¿Se refiere usted a la Segunda Guerra Mundial? Estoy hablando de la primera, de 1919. Perdón, de 1918, perdón. En la última ofensiva alemana, ahí es movilizado Heidegger por segunda vez. Ahí no sé dónde estuvo. Y yo lo que digo es lo siguiente. Para mí Heidegger no es un héroe. Estoy diciendo otra cosa. Eso puedo decir, estaba en la censura postal. Estaba en la censura postal. Bueno. Pero, a ver, estamos hablando de la experiencia, de una experiencia óntica, porque, por ejemplo, en el libro de Jesús Adrián Escudero se habla constantemente de que la verdad es una cuestión preteórica. Eso está repetido en esta genealogía de la pregunta por el ser en Adrián Escudero, pero luego ves, es un libro enorme, 600 páginas, pero luego ves que todo son influencias intelectuales. Yo me pregunto, a ver, ¿dónde está el origen de esa ideal de existencia que he citado aquí, que será el forjave del círculo hermenéutico? Eso no puede venir de influencias literarias. Tiene que haber una experiencia que haya pasado Heidegger, que le haya permitido experimentar a él lo que va a ser la clave interpretativa del Dasein. Yo digo que eso podría ser su segundo reclutamiento en el frente, pero no porque él estuviera en las trincheras, porque el Dasein no es un individuo, es un sercón. O sea que allí tuvo una experiencia, él llevaba el mismo, aunque estuviera en el servicio postal, llevaba el mismo uniforme, no podía experimentar, aunque fuera a través de otras personas, que
heridos, lo que fuera, esa experiencia, hablando con los soldados que avanzaban hacia las trincheras enemigas sabiendo que iban a morir. No habló, de algún sitio salió, y mi tesis es que salió de la guerra a las trincheras, pero nunca he dicho que Heidegger estuviera en las trincheras y que fuera un héroe. Eso no lo he dicho en ningún momento. Y en mi tesis no está. Me parecería una majadería poner una cosa así. Yo no sé si con esto he contestado a lo principal. Si queda alguna duda, les ruego, porque es que algunas cosas ya se me han ido, porque han sido 3 intervenciones y han dicho muchas cosas.